Me llamo Irene Ugarte y tengo 32 años. Hace 5 años, mi hermana les dijo a mis padres que había abandonado la facultad de medicina. Mintió, y esa única mentira me costó mi familia entera. Me cortaron el grifo, bloquearon mi número, faltaron a mi graduación del MIR, no estuvieron en mi boda. Durante 5 años, no fui hija de nadie. Entonces, el mes pasado, mi hermana ingresó de urgencia en el hospital, sangrando, inconsciente, muriéndose. El equipo de trauma llamó al busca de la jefa de cirugía. Las puertas se abrieron, y cuando mi madre vio el nombre bordado en la bata blanca que caminaba hacia la camilla de su hija, agarró el brazo de mi padre tan fuerte que le dejó moratones. Antes de entrar en materia, por favor, tomaos un momento para darle a me gusta y suscribiros. Pero hacedlo solo si esta historia resuena de verdad con vosotros. Y dejad vuestra ubicación y hora local en los comentarios. Quiero saber dónde estáis ahora mismo. Ahora, dejadme llevaros al otoño de 2019, a una mesa de cocina en Valladolid y a la última vez que mi padre me miró con orgullo. Al crecer, había 2 hijas en la casa de los Ugarte, pero solo una importaba. Mi hermana Mónica es 3 años mayor. Salió del útero actuando. Obras de teatro del colegio, delegada de clase, la chica que podía hablar con cualquier adulto en cualquier cena y hacerles reír. Mis padres, Gerardo y Diana Ugarte, de Valladolid, clase media de toda la vida, la adoraban por ello. Papá era gerente de una planta de fabricación en un polígono industrial. Mamá llevaba la contabilidad a tiempo parcial de una gestoría. Valoraban 2 cosas por encima de todo: las apariencias y la obediencia. Mónica les daba ambas cosas impecablemente cada día. Yo era la callada, la que tenía la nariz metida en un libro de biología en Nochebuena mientras Mónica presidía la mesa. No era rebelde, no era difícil, simplemente era invisible. Hay una diferencia entre ser olvidada y no ser vista en primer lugar. Aquí tenéis un pequeño ejemplo. En 2 grado de la ESO, llegué a la final nacional del certamen de jóvenes investigadores, la única niña de nuestro instituto. Ese mismo fin de semana, Mónica tenía una actuación de teatro amateur en el centro cívico. Adivinad a dónde fueron mis padres. Cuando llegué a casa con la cinta del segundo premio, papá la miró y dijo: «Está bien, Irene». No preguntó de qué iba mi proyecto. Nunca lo hizo. Me dije a mí misma que no dolía. Me dije que no necesitaba la atención. Lo volqué todo en mis notas, en bachillerato, en la selectividad. Pensé que si no podía ser la hija que notaban, sería la hija que no podrían ignorar. Y por un breve y brillante momento, lo fui. El día que me aceptaron en la Facultad de Medicina de la Universidad de Barcelona, a 800 kilómetros de Valladolid, algo cambió. Por primera vez en mi vida, mi padre me miró de verdad, y dijo 5 palabras que había esperado 18 años para escuchar. Pero ya llegaré a eso. Primero tenéis que entender lo que hizo Mónica cuando se dio cuenta de que el foco se estaba moviendo. La carta de aceptación llegó un martes de abril. Lo recuerdo porque Mónica estaba de visita el fin de semana. Tenía 22 años. Trabajaba como coordinadora de marketing en una empresa mediana en Madrid. Un trabajo decente, una vida decente. Decente era el techo de Mónica, aunque ella nunca lo admitiría. Papá leyó la carta en la mesa de la cocina. Arqueó las cejas. «Universidad de Barcelona», dijo despacio, como saboreando las palabras. «Esa es una facultad de medicina de verdad». Luego me miró. «Quizás llegues a ser alguien después de todo, Irene». No fue un cumplido, no realmente, pero fue lo más parecido a uno que había recibido de él. Y me aferré a ello como al oxígeno. Mamá llamó a la tía Ruth esa noche. Llamó a su hermana. Llamó a 2 vecinas. «Irene ha entrado en medicina». ¿Te lo puedes creer? Su voz tenía un tono que nunca había oído antes. Orgullo, orgullo genuino y sin diluir dirigido a mí. En la cena, miré a Mónica al otro lado de la mesa. Estaba sonriendo, pero era el tipo de sonrisa que se detiene en la boca. Sus ojos hacían algo completamente diferente, calculando, midiendo, recalibrando. Eso lo sé ahora. En ese momento, solo pensé que estaba cansada del viaje en AVE. Esa semana, Mónica empezó a llamarme más, 2, 3 veces por semana. ¿Cómo llevas la maleta? ¿Quién es tu compañera de piso? ¿Qué tal es Barcelona? Me preguntaba por mi horario, mis compañeros, mis profesores. Recordaba cada nombre que yo mencionaba.
Pensé que mi hermana finalmente me estaba viendo. Pensé que tal vez mi entrada en medicina había desbloqueado algo entre nosotras. Respeto, conexión, lo que sea que tengan las hermanas normales. Le estaba dando munición, cada detalle, cada nombre, cada vulnerabilidad, y se lo entregué todo con una sonrisa agradecida. Tercer año de carrera. Ahí fue cuando todo se rompió. Mi compañera de piso, mi mejor amiga, era una chica llamada Sara Mateo. Se había criado en centros de acogida, sin familia de la que hablar, y fue la única razón por la que sobreviví al primer año. Cuando llamé a casa una vez durante una semana brutal de exámenes de anatomía, y mamá dijo: «No puedo hablar, Irene. Mónica ha tenido un día duro en el trabajo». Fue Sara quien se sentó conmigo en el suelo de nuestro piso en el Eixample y dijo: «Ellos se lo pierden. Ahora levántate. Tenemos cadáveres que memorizar». A Sara le diagnosticaron cáncer de páncreas en estadio 4 en agosto de mi tercer año. Sin familia, sin sistema de apoyo, solo yo. Fui al despacho del decano a la mañana siguiente, expliqué la situación. Aprobó un permiso extraordinario, un semestre, estatus de cuidadora, papeles presentados, plaza reservada. Volvería en enero. Todo documentado, todo legítimo. Me mudé a la habitación de invitados del piso de Sara. La llevaba a la quimio en el Val d'Hebron. Le sostenía la mano en la planta de oncología a las 3 de la mañana, cuando el dolor era tan fuerte que no podía respirar. Llamé a Mónica para contárselo. No sé por qué. Quizás todavía creía que era la hermana que había estado fingiendo ser. Le conté lo de Sara, lo de la baja temporal, el plan de volver en primavera. La voz de Mónica era puro almíbar. «Dios mío, Irene, lo siento muchísimo. Tómate todo el tiempo que necesites. No les diré nada a mamá y papá. Sé que solo se preocuparían». 3 días después, llamó a nuestros padres. No sé las palabras exactas que usó esa noche. No conocería el alcance total de su mentira hasta 5 años después, cuando se desmoronó en el único lugar que ninguno de nosotros esperaba. Pero el daño fue instantáneo. La llamada llegó a las 11 de la noche. Yo estaba sentada en una silla de plástico junto a la cama de hospital de Sara. Había tenido una mala reacción a la última ronda de quimio y la habían ingresado para pasar la noche. Mi móvil se iluminó. «Papá, tu hermana nos lo ha contado todo». Su voz era plana, gélida, lo de dejar la carrera, el novio, todo. «Papá, eso no es. Mónica. Mónica nos enseñó los mensajes, nos enseñó pruebas». Presioné mi mano contra la pared para estabilizarme. «¿Qué mensajes? ¿Qué pruebas? Papá, estoy sentada en un hospital ahora mismo. Estoy cuidando a mi amiga». Mónica dijo: «¿Qué dirías exactamente eso?» Una pausa. Dijo que tendrías una historia preparada. Mi madre se puso al teléfono. Su voz temblaba. «¿Cómo has podido mentirnos durante todo un año, Irene?» «Mamá, por favor, escúchame. He pedido un permiso temporal. Puedo enseñarte los papeles. Puedo darte el número del decano. Basta. Papá, otra vez. No llames a esta casa hasta que estés lista para decir la verdad. Ya has avergonzado bastante a esta familia». La línea se cortó. Me quedé sentada en ese suelo de hospital durante 20 minutos. El suero de Sara pitaba al otro lado de la cortina. La pantalla de mi móvil aún mostraba la duración de la llamada, 4 minutos y 12 segundos. Eso es lo que tardaron mis padres en borrarme. 20 minutos después, un WhatsApp de Mónica. «Lo siento, Irene. Tuve que decírselo. No podía guardar más tu secreto. No lo sentía. Acababa de ejecutar el ataque más preciso de su vida. Y lo había hecho con un emoji de corazón roto como firma. Estaba a 800 kilómetros de Valladolid. Tenía 40 euros en mi cuenta corriente y acababa de convertirme en hija de nadie. Lo intenté. Necesito que sepáis eso. Intenté todo lo que pude desde la otra punta del país, sin dinero y con una amiga muriéndose en la habitación de al lado. Durante los siguientes 5 días, llamé a mis padres 14 veces. Las 3 primeras saltó el buzón de voz. A la cuarta, el número de papá estaba bloqueado. Mamá me bloqueó 2 días después. Envié 2 correos electrónicos, uno corto, uno largo. El largo tenía adjunta mi documentación de la baja temporal en PDF. Incluí el teléfono directo del decano. Incluí el nombre del oncólogo de Sara. Les di cada prueba que una persona razonable necesitaría. Ningún correo obtuvo respuesta. Escribí una carta manuscrita. La envié por correo certificado urgente desde Barcelona.
5 días después, volvió. Devuelto al remitente, sin abrir. Reconocí la letra de mi madre en el sobre. Llamé a la tía Ruth, la hermana pequeña de papá, la única persona en nuestra familia que alguna vez me había tratado como si importara por igual. Ruth llamó a papá esa misma tarde. Lo sé porque me devolvió la llamada 40 minutos después, con la voz pesada. Me ha dicho que no me meta, cariño. Dijo. Ella se ha buscado la ruina. Ruth intentó contarle lo del permiso temporal. Papá le colgó. 5 días, 14 llamadas, 2 emails, una carta, una intermediaria, todo. Cada intento rechazado, bloqueado o devuelto. Y esto es lo que lo selló todo. Esto no era nuevo. Este era el patrón de toda mi vida, comprimido en su forma más brutal. Cada feria de ciencias que se saltaron, cada función escolar que olvidaron, cada vez que la versión de los hechos de Mónica fue aceptada sin rechistar, mientras la mía era descartada, esto era solo la iteración final y más ruidosa. Al 6.º día, dejé de llamar. No porque me rindiera, sino porque me di cuenta de que ellos habían elegido hace mucho tiempo. Mónica simplemente les dio permiso para dejar de fingir. Sara murió un domingo por la mañana en diciembre, en silencio. Solo el pitido del monitor quedándose plano y la pálida luz de invierno a través de la ventana del hospital. Yo era la única en la habitación. Nadie de mi familia llamó. Nadie lo sabía. La única persona a la que se lo había contado, Mónica, estaba demasiado ocupada cuidando la mentira que había plantado como para importarle que la razón de mi baja acabara de dejar de respirar. Organicé un funeral pequeño en el tanatorio de Sancho de Ávila. Vinieron 6 personas. La antigua hermana de acogida de Sara condujo desde Valencia, un par de compañeros de clase, una enfermera de la planta de oncología que le había cogido cariño. Me paré al frente de una sala que podía albergar a 60 personas y leí un panegírico ante filas de bancos vacíos. No lloré, no porque no estuviera rota, sino porque había estado llorando durante 3 meses seguidos y no me quedaba nada. Esa noche me senté sola en el piso de Sara, nuestro piso. Su taza de café todavía estaba en la encimera, su chaqueta todavía colgaba junto a la puerta. Abrí mi portátil y miré fijamente la solicitud para rematricularme para el semestre de primavera. Entonces lo encontré escondido dentro de la copia de Sara del Grey's Anatomy, nuestra broma recurrente. Había marcado el capítulo sobre el páncreas con una nota adhesiva amarilla que decía: «Menudo cabrón». Su letra, temblorosa pero deliberada: «Termina lo que empezaste, Irene. Conviértete en la doctora que sé que eres, y no te atrevas a dejar que nadie, especialmente tu propia sangre, te diga quién eres». Lo había escrito semanas antes de morir. Sabía que no estaría allí cuando necesitara el empujón. Cerré el portátil, lo abrí de nuevo y rellené el formulario de reincorporación. 2 opciones: derrumbarse o escalar. Elegí escalar, no por mis padres, no por venganza, por Sara y por la versión de mí misma en la que ella creía. Volví en enero, sin apoyo familiar, sin red de seguridad. Pedí más créditos estudiantiles. Acepté un puesto de asistente de investigación a tiempo parcial y comí sobras de la cafetería del hospital más veces de las que admitiré jamás. A la Facultad de Medicina no le importa tu vida personal. Los exámenes de anatomía no se pausan porque tu familia te haya repudiado. Las rotaciones clínicas de 12 horas no se acortan porque lloraras en el almacén a las 2 de la mañana. Así que dejé de llorar y empecé a trabajar. Trabajé como si mi vida dependiera de ello porque, en cierto modo, así era. Me gradué a tiempo. Nadie de Valladolid vino. Obtuve plaza en el MIR de Cirugía General y del aparato digestivo en el Hospital Universitario La Paz, aquí en Madrid. Un centro de trauma de nivel 1, uno de los más concurridos de España. Allí conocí a la doctora Margarita Torres. Marga, 58 años, jefa de servicio emérita, construida como un cable de acero, envuelto en una bata de laboratorio. Se convirtió en la mentora que necesitaba desesperadamente y en la figura materna que había perdido. En el 3er año de residencia, conocí a Nacho Castillo. Era un abogado de oficio que hacía trabajo pro bono en una clínica comunitaria cerca del hospital. Ojos tranquilos, humor seco. La primera persona a la que le conté la historia completa que no se inmutó, no me tuvo lástima, no intentó arreglarlo, solo escuchó. Luego dijo:
Te mereces algo mejor. 4 palabras. Eso fue suficiente. Nos casamos un sábado por la tarde en el jardín trasero de la casa de Marga en la sierra. 30 invitados. El padre de Nacho me llevó al altar. Había enviado una invitación a Valladolid. Volvió como mi carta, sin abrir. La tía Ruth sí estuvo allí. Lloró lo suficiente por 2 padres. Después de la ceremonia, Marga me entregó un sobre sellado. Una nominación, dijo. No lo abras todavía. No estás lista. Lo guardé en el cajón de mi escritorio sin hacer preguntas. Pasaron 5 años. Me convertí en alguien que ellos no reconocerían. Ahora, necesito hacer una pausa aquí. Si alguna vez habéis estado en una situación en la que vuestra familia se negó a escuchar vuestra versión, donde la verdad no importaba porque la mentira de otra persona sonaba más fuerte, dejad un icono de fuego en los comentarios. Y si pensáis que mis padres se van a arrepentir de esto, escribid karma. Sigamos, porque lo que pasó después, ni siquiera yo lo vi venir. Enero, actualidad. Tengo 32 años. Soy la jefa de la sección de traumatología en La Paz. Tengo un chalet adosado en las afueras, con una terraza a la que le da buena luz por la mañana. Un marido que me hace reír todos los días. Y un golden retriever llamado Hipócrates, Hipo para abreviar, que nunca me ha juzgado por comer cereales a medianoche. Es una buena vida, una real, construida ladrillo a ladrillo con mis propias manos. Pero hay un tipo específico de dolor que nunca desaparece del todo. Vive en el espacio hueco entre las costillas, justo donde se supone que debe estar una familia. Ya no me despierto llorando. No miro el móvil esperando un prefijo de Valladolid. Pero cada Navidad hay un momento, solo un destello, en el que pongo la mesa y cuento los platos y siento la ausencia como un miembro fantasma. La tía Ruth todavía llama todos los domingos. Ella es mi hilo conductor con ese mundo. Nunca pregunto por ellos, pero siempre escucho cuando ella ofrece información. Mamá y papá están sanos. Mónica se divorció hace 2 años. Ahora vende dispositivos médicos. La ironía no se me escapa. La semana pasada, Ruth llamó con algo diferente en su voz. Cautelosa. Irene, hay algo que necesito contarte sobre Mónica. Algo preocupante. Antes de que pudiera terminar, mi busca del hospital sonó. Activación de trauma. Le dije a Ruth que la llamaría luego. Nunca tuve la oportunidad, porque lo que Ruth intentaba decirme ya estaba en camino. A toda velocidad por la A6 a 120 km/h en un sedán que estaba a punto de saltarse un semáforo en rojo al entrar en la ciudad. Y dentro de 1 hora, aquello sobre lo que Ruth me advertía estaría tumbado en mi mesa de operaciones, desangrándose, con mis padres en la sala de espera y mi nombre en el historial clínico, solo que yo aún no lo sabía. Dejadme rebobinar, porque lo que hizo Mónica no fue una sola mentira, fue una campaña. Ruth me había estado dando piezas a lo largo de los años, de mala gana, con cuidado, como si estuviera desactivando una bomba cable a cable. Y la imagen que pintó era peor de lo que había imaginado. Durante 5 años, Mónica mantuvo la narrativa. En cada Nochebuena, cada Navidad, cada reunión familiar, ella interpretaba el papel de la hermana mayor afligida. Realmente no hablamos de Irene, les decía a los primos. Es demasiado doloroso para mamá y papá. Sacudía la cabeza, bajaba la voz, dejaba que el silencio hiciera el trabajo. Pero no se detuvo en el silencio. Añadió detalles. Le dijo a nuestra abuela que yo era una indigente. Le dijo a la mujer del tío Pedro que había oído de amigos comunes que yo entraba y salía de centros de desintoxicación. Le dijo a nuestra madre en Nochebuena hace 2 años que había intentado contactar conmigo y que yo me había negado, que era yo quien los había cortado a ellos. Le dio la vuelta a toda la historia. Dijo en acción de gracias. Digo, en Navidad. Me contó Ruth una vez, con la voz tensa de furia. Le he suplicado a Irene que vuelva a casa. Ni siquiera contesta mis llamadas. Creo que nos odia. Mientras tanto, yo estaba 3 pisos bajo tierra en un quirófano salvando la vida de un adolescente. La genialidad de ello, y uso esa palabra con asco, fue que Mónica no necesitaba que mis padres me olvidaran. Necesitaba que creyeran que yo los había abandonado. De esa manera, su dolor se convertía en prueba. Su silencio quedaba justificado, y ella permanecía exactamente como lo que siempre había sido. La hija leal, la única que se quedó. No los estaba protegiendo a ellos. Estaba protegiendo su posición, y había una cosa más que Ruth me contó.
algo que no supe hasta mucho más tarde, que hizo que todo el panorama fuera aún más oscuro. Pero llegaré a eso. Nacho me contó esto tomando café una mañana hace 6 meses. Se lo había guardado durante 2 años. «Hay algo que no te dije», dijo, dejando su taza con cuidado, de la manera que lo hace cuando está a punto de dar malas noticias con su voz de abogado. «Hace 2 años, recibí una llamada de recursos humanos de tu antiguo hospital. Alguien usando un nombre falso les había contactado preguntando por el estado laboral de Irene Ugarte. Querían saber si alguna vez había sido expedientada, si tus credenciales eran legítimas». Lo miré fijamente. «¿Quién?». Un compañero rastreó la consulta. La dirección IP venía de Valladolid. La cocina se quedó muy silenciosa. La cola de hipo golpeó contra el suelo. La cafetera siseó. «Estaba intentando encontrar algo», dije. «Cualquier cosa», confirmó Nacho. «Cualquier cosa que pudiera usar para mantener viva la historia, para probar que eras un fraude». No encontró nada. «No, porque no hay nada que encontrar». Apreté mis manos alrededor de mi taza con fuerza. Podía sentir el calor traspasando la cerámica. «No solo mintió sobre mí una vez, Nacho. Me ha estado cazando». Él se estiró sobre la mesa y puso su mano sobre la mía. «Eso no es rivalidad entre hermanos, Irene. Eso es otra cosa completamente distinta». Tenía razón. Mónica no había contado una mentira y pasado página. Había construido una arquitectura del engaño, muros de carga, vigas reforzadas, y había pasado 5 años asegurándose de que ninguno se agrietara. Cada historia navideña, cada rumor susurrado, cada consulta falsa era otro ladrillo. Podría haber hecho algo entonces. Llamar a un abogado, confrontar a mis padres, reventar todo el asunto. Pero no lo hice porque la vida estaba a punto de hacerlo por mí de la manera más brutal, pública e irónica imaginable. Y empezó con un busca a las 3 de la mañana. Noche de jueves, enero, 3:07 a.m. El busca me arrastró fuera de un sueño profundo. Nacho se movió a mi lado, murmuró algo. Hipo levantó la cabeza desde los pies de la cama. La pantalla brillaba en la oscuridad. Trauma nivel 1. Accidente de tráfico. Mujer sola, 35 años. Traumatismo abdominal cerrado. Hemodinámicamente inestable. Tiempo estimado de llegada 8 minutos. Estaba vestida en 4 minutos. Conduciendo en 6. Las carreteras estaban vacías y húmedas. Ese tono particular de negro que enero te da en Madrid. Repasé el caso en mi cabeza como siempre hago. Mecanismo de lesión. Probable afectación de órganos, opciones quirúrgicas, colisión de vehículo a motor, trauma abdominal cerrado, constantes inestables, probable rotura esplénica, posible laceración hepática. Había hecho esta cirugía 100 veces. Pasé mi tarjeta por la entrada de ambulancias y caminé directo al box de trauma. Mi equipo ya se estaba reuniendo. 2 residentes, una enfermera de trauma, anestesia en espera. Cogí la tablet de admisión del mostrador de la enfermera jefe y deslicé hasta el historial del paciente entrante. Paciente: Mónica Ugarte. Fecha de nacimiento: 14 de marzo de 1990. Contacto de emergencia: Gerardo Ugarte, padre. Dejé de caminar. El ruido del pasillo, los pitidos, el interfono, el chirrido de los zapatos sobre el linóleo, todo retrocedió como una marea. Durante 2 segundos, quizás 3, no fui una cirujana. Fui una chica de 26 años sentada en el suelo de un hospital en Barcelona, con el teléfono aún caliente en la mano, escuchando un tono de llamada cortada. Doctora Ugarte. Mi enfermera jefe, Laura, apareció en mi hombro. ¿Estás bien? Levanté la vista, parpadeé, dejé la tablet. Estoy bien. Prepara el box 2 y llama al doctor Paredes. Lo quiero en espera. La sirena de la ambulancia aullaba en la distancia, acercándose. Y detrás de esa ambulancia, supe antes de poder verlos, que venían 2 personas a las que no había mirado a la cara en 5 años. Las puertas de la ambulancia se abrieron de golpe y la camilla entró rápido. Mónica estaba atada, inconsciente, la máscara de oxígeno empañándose con respiraciones superficiales, sangre en su camisa, una mano colgando inerte del riel lateral. Los paramédicos del SAMU recitaron números: presión arterial bajando, frecuencia cardíaca subiendo, 2 vías grandes pasando fluidos a chorro. Detrás de ellos, corriendo, venían mis padres. Mi madre parecía haber envejecido una década, el pelo más fino,
la cara demacrada. Iba en bata, con las zapatillas cambiadas de pie. Mi padre llevaba una camisa de franela y vaqueros puestos con pánico. Su cara tenía el color del papel viejo. «Esa es mi hija», gritó pasando a la enfermera de triaje. «¿A dónde la llevan? Necesito hablar con el médico a cargo». La enfermera, una mujer llamada Carla con la que había trabajado 3 años, levantó ambas manos. «Señor, la familia tiene que esperar en la sala de espera quirúrgica. El equipo de trauma ya está aquí. La jefa se está encargando de esto personalmente». «La jefa». Papá agarró el brazo de Carla. «Tráigame a la jefa ahora». Carla miró a través de la partición de cristal hacia el box de trauma. Me miró a mí, con bata, guantes, mi identificación colgando de mi pijama quirúrgico. Leyó el nombre. Lo leyó otra vez. Sus ojos se abrieron de par en par por una fracción de segundo. Hice un pequeño gesto con la cabeza. «Ahora no». Carla se compuso. «Señor, la jefa se está preparando para la cirugía. Le informaremos tan pronto como sea posible. Por favor, la sala de espera es por aquí». Mis padres fueron guiados por el pasillo. Mamá susurraba rezos, con las manos entrelazadas tan fuerte que sus nudillos estaban blancos. Papá seguía girándose, mirando a través de cada ventana que pasaba. «Es todo lo que tenemos», dijo a nadie en particular. «Por favor, es todo lo que tenemos». Lo escuché a través del cristal. Cada palabra. «Es todo lo que tenemos». Como si yo nunca hubiera existido. Entré en la sala de lavado sola, 30 segundos. Eso es todo lo que me permití. Abrí el grifo. Dejé correr el agua caliente sobre mis manos. Me miré en el espejo de acero inoxidable sobre el lavabo, distorsionada, deformada. Tal como se sentía todo en este momento. Gorro puesto, identificación visible, la cara de una mujer que había sido extirpada quirúrgicamente de su propio árbol genealógico. Ahora se le pedía que salvara quirúrgicamente a la mujer que sostenía la sierra. Parte de mí quería salir, llamar a Paredes, dejar que otro llevara esto, dejar que mis padres debieran la vida de su hija a un extraño, no a mí. Eso sería más limpio, más simple. Pero había una mujer en esa mesa con un vaso roto y lo que parecía una laceración hepática de grado 3. Estaba perdiendo sangre más rápido de lo que podíamos reemplazarla. Iba a morir en los próximos 30 o 40 minutos si el mejor cirujano en este edificio no operaba. Y el mejor cirujano en este edificio era yo. Llamé a Paredes directamente. «Tengo un conflicto de intereses. La paciente es un familiar. Lo estoy revelando ahora y documentándolo en el historial. Si en algún momento mi juicio se ve comprometido, tomas el mando, sin preguntas». La voz de Paredes era firme. «Entendido, jefa». Le dije a Laura que anotara la revelación en el registro de enfermería. Todo según el protocolo, todo sobre papel. Luego me puse guantes nuevos. Empujé las puertas de quirófano y miré hacia la mesa. La cara de mi hermana, todavía amoratada, la máscara de oxígeno empañándose y aclarándose. Parecía más pequeña de lo que recordaba, más delgada. Había líneas de preocupación alrededor de sus ojos que no estaban allí hace 5 años. Durante 3 segundos, no fue la mujer que destruyó mi vida. Era un cuerpo en mi mesa, y eso era exactamente lo que necesitaba que fuera. Vamos. Bisturí. 3 horas y 40 minutos. Eso es lo que tardamos en reconstruir lo que la columna de dirección y el semáforo en rojo habían destrozado. Vaso roto. Lo sacamos. Laceración anhepática de grado 3. La reparamos con suturas de precisión, capa por capa minuciosa. Hemorragia interna de 2 vasos mesentéricos separados, pinzados, cauterizados, controlados. No hablé a menos que fuera necesario. Succión, pinza, compresa, separador. Mis manos se movían de la manera en que han sido entrenadas para moverse. Firmes, deliberadas, rápidas cuando la velocidad importaba y lentas cuando la precisión importaba más. Los residentes miraban. Siempre miran durante mis casos. Y pude sentir su atención agudizarse cuando la reparación del hígado se puso complicada. No vacilé, no podía permitírmelo. A las 6:48 a.m. di el último punto de cierre. Las constantes de Mónica eran estables, presión normalizada, drenaje limpio, estaba viva. El doctor Paredes, que había estado de pie en silencio en la esquina todo el tiempo, se bajó la mascarilla. «Irene», dijo en voz baja. «Eso ha sido impecable. ¿Quieres que hable yo con la familia?» Me quité los guantes, los tiré al cubo, me lavé las manos.
automático, metódico, de la misma manera que lo había hecho 10.000 veces antes. No, dije, esta es mía. Atrapé mi reflejo de nuevo en el espejo de lavado. Misma cara, misma identificación, pero algo había cambiado. Durante 5 años, había sido la hija que desapareció. Ahora era la cirujana que acababa de sacar a su hermana del borde de la muerte. Esos dos hechos estaban a punto de chocar en una sala de espera a 12 metros de distancia frente a todo mi equipo del turno de noche. Me alicé el pijama quirúrgico, comprobé mi tarjeta, tomé una respiración, luego caminé hacia la sala de espera. El pasillo nunca se había sentido tan largo. La sala de espera tenía ese silencio fluorescente que los hospitales tienen a las 7 de la mañana. Otras 2 familias estaban dispersas en las esquinas lejanas. Una televisión murmuraba el parte meteorológico a nadie, y en la fila central, sentados rígidos, sin dormir, aterrorizados, estaban mis padres. Empujé las puertas dobles, todavía con mi ropa de quirófano, la mascarilla bajada alrededor del cuello, el gorro fuera ahora, el pelo recogido, mi tarjeta colgada a la altura del pecho, impresa en letras de molde limpias que cualquiera podía leer desde 2 metros de distancia. Doctora Irene Ugarte, MD, fax, jefa de cirugía de trauma y emergencias. Papá se levantó primero. Siempre se levantaba primero. Era un reflejo, la necesidad de estar al mando. Doctora, ¿cómo está? ¿Está Mónica? Se detuvo. Sus ojos habían bajado a mi tarjeta, luego subieron a mi cara, luego bajaron a la tarjeta otra vez. Vi el reconocimiento moverse a través de él como algo físico. Un temblor que comenzó en sus manos y subió a su mandíbula. Mamá levantó la vista medio segundo después. Sus labios se separaron. No salió ningún sonido. Su mano derecha se disparó al antebrazo de papá y se aferró, los dedos clavándose en la franela de su manga con una fuerza que más tarde sabría que dejó 4 moratones con forma de yemas de dedos. 5 segundos de silencio. 5 segundos que contuvieron 5 años. Hablé primero, tranquila, clínica, la misma voz que uso para dirigirme a cada familia en esta sala. Señor y señora, Ugarte. Soy la doctora Ugarte, jefa de cirugía de trauma. Su hija, Mónica, sufrió una rotura de vaso y una laceración hepática de grado 3 en el accidente. La cirugía ha sido un éxito. Está estable y actualmente en la UCI. Podrán verla en aproximadamente 1 hora. Señor y señora, no mamá y papá. Vi cómo eso aterrizaba, vi cómo cortaba. Detrás de mí, a través de la partición de cristal, Laura y 2 enfermeras miraban. Lo sabían por la expresión de sus caras. Ya habían atado cabos. Mi madre se movió primero. Dio un paso hacia mí, levantando los brazos, un sollozo ya rompiendo a través de su pecho. Irene, Dios mío, Irene. Di un paso atrás, medio paso, educado, inconfundible. Ella se congeló. Sus manos colgaron en el aire entre nosotras, luego lenta, dolorosamente, cayeron a sus costados. La voz de papá salió como grava arrastrada sobre hormigón. Eres médico. Lo soy. Eres la jefa. Lo soy. Pero Mónica dijo, ¿qué exactamente? Cerró la boca, la abrió, la cerró de nuevo. Podía ver la maquinaria de su mente intentando reensamblar 5 años de certeza que se desmoronaba en tiempo real. Mamá estaba llorando ahora, no en silencio. Pensamos que lo habías dejado. Pensamos. Ella nos dijo que tú. Ella os dijo que lo dejé. Que tenía un novio con un problema de drogas, que vivía en la calle, que me negaba a contactar con vosotros. Mantuve mi voz nivelada, sin temblores, sin lágrimas. Había ensayado este momento 1000 veces en la ducha, en el coche, en la oscuridad antes de dormir. Nunca pensé que sucedería en pijama de quirófano bajo luces fluorescentes. Nada de eso era verdad, ni una sola palabra. A través del cristal detrás de mí, pude ver a Carla llevarse una mano a la boca. Un residente, el doctor Kimura, R2, miró hacia otro lado, con la mandíbula tensa. Laura dejó su carpeta y se quedó mirando. Papá intentó redirigir. Viejo instinto. Este no es el momento ni el lugar, Irene. Tu hermana está en la UCI. Lo sé. Acabo de pasar 3 horas y 40 minutos asegurándome de que sobreviva. Así que sí, papá. Soy consciente de dónde está. No tenía nada. Por primera vez en mi vida, mi padre,
un hombre que nunca había carecido de un decreto. No tenía absolutamente nada. El silencio estaba haciendo el trabajo que yo nunca pude. 5 años de llamadas bloqueadas, cartas devueltas, correos ignorados. Nada de eso había hecho mella. Pero estar aquí viva y lograda y llevando la prueba en mi pecho, eso era más fuerte que cualquier cosa que pudiera haber escrito en una carta. Mamá buscó el respaldo de una silla para estabilizarse. Las cartas, susurró. Dijiste que enviaste cartas. 2 correos electrónicos con mis papeles de baja adjuntos como PDF, una carta manuscrita enviada por correo urgente. La devolvisteis sin abrir. Reconocí tu letra en el sobre. Ella presionó su puño contra su boca. Papá miraba al suelo. Llamé 14 veces en 5 días. Le pedí a la tía Ruth que hablara con vosotros. Le dijisteis que no se metiera. No estaba acusando, estaba recitando. Estos eran hechos, y los hechos no necesitan volumen. Entonces Laura apareció en la puerta. No conocía la historia completa, aún no, pero tenía asuntos del hospital. Doctora Ugarte, siento interrumpir. El director médico vio el registro de trauma de la noche. Me pidió que le transmitiera que el comité de selección del médico del año le envía sus felicitaciones por el resultado quirúrgico de esta noche. Laura lo dijo como diría cualquier cosa rutinaria. No tenía idea de que acababa de detonar una segunda bomba. Mamá me miró, ojos hinchados, rímel corrido, todavía con la bata puesta. Médico del año. Es un reconocimiento interno. No es nada. Me giré hacia Laura. Gracias. Necesito comprobar las constantes postoperatorias. Con permiso. Caminé hacia el pasillo de la UCI. Pasos medidos, columna recta. No miré atrás, pero escuché la voz de mi madre detrás de mí, pequeña y arruinada. Gerardo, ¿qué hemos hecho? Y escuché algo que nunca había oído antes. A mi padre no decir nada. Porque el silencio, por primera vez, era la única cosa honesta que le quedaba. 4 horas después, UCI, box 6. Monitor pitando en ritmo, luz de la mañana, entrando en ángulo, a través de las persianas. Entré para la evaluación postoperatoria estándar. Constantes, drenaje, revisión de la herida, rutina, excepto que nada de esto era rutina. Los ojos de Mónica estaban abiertos, vidriosos, desenfocados por la anestesia, pero abiertos. Parpadeó al techo, parpadeó al palo del suero. Luego su mirada se desvió lateralmente hacia mí. Entrecerró los ojos, leyó mi tarjeta, la leyó otra vez. El color desapareció de su cara, de una manera que he visto antes, pero solo en pacientes a los que se les acaba de decir que su pronóstico es malo. Irene. Su voz era papel de lija. Buenos días, Mónica. Soy tu cirujana adjunta. Sufriste una rotura de vaso y una laceración hepática de grado 3 por el accidente. La cirugía fue bien. Te vas a recuperar por completo. Eres médico. No una pregunta, un ajuste de cuentas. Soy la jefa de este servicio. Lo he sido desde hace 2 años. Vi suceder el mismo espectro que papá había atravesado, pero más lento, porque Mónica lo estaba procesando a través de un goteo de morfina, y lo que sospecho que era un terror naciente. Confusión primero, luego incredulidad, luego miedo, y luego ahí estaba. La expresión que había visto toda mi vida, el rápido parpadeo detrás de los ojos. Cálculo. Incluso ahora, tumbada en una cama de hospital con mis suturas manteniendo su hígado unido, Mónica estaba tratando de averiguar cómo darle la vuelta a esto. Irene, escucha, puedo explicarlo. No necesitas explicarme nada a mí. Señalé con la cabeza hacia la puerta de cristal donde 2 figuras estaban de pie en el pasillo mirando, caras destrozadas, ojos rojos. Necesitas explicárselo a ellos. Actualicé su historial. Revisé el drenaje. Me fui sin otra palabra. No me quedé para escuchar lo que pasó después, pero toda la planta de la UCI lo escuchó. El box de Mónica no estaba insonorizado, y la verdad tampoco. Vale, tengo que parar aquí un segundo. ¿Qué creéis que le dijo Mónica a mis padres cuando entraron en esa habitación de la UCI? Opción A. Finalmente dice la verdad. Opción B. Redobla la apuesta con la mentira. Opción C. Se hace la víctima otra vez. Dejad vuestra respuesta en los comentarios. Y si no os habéis suscrito todavía, ahora es el momento, porque la siguiente parte de la historia es donde todo se viene abajo. Me enteré de lo que pasó por Laura, quien lo escuchó de la enfermera de la UCI, que lo escuchó a través del cristal.
Si adivinasteis la opción C, enhorabuena. Conocéis a mi hermana. En el momento en que mis padres entraron, Mónica empezó a llorar. Grandes sollozos que tiraban de sus puntos y hacían que el monitor cardíaco se disparara. Mamá, papá, tenéis que creerme. Nunca quise que llegara tan lejos. Tenía miedo por ella. Papá se paró a los pies de la cama. Su voz estaba apenas controlada. Mónica. Irene es cirujana. Es la jefa de trauma de este hospital. Yo no sabía eso. Ella dijo que envió cartas, emails, llamó 14 veces. Le pidió a Ruth que interviniera. La voz de mamá era plana, hueca. ¿Es eso verdad? Está exagerando. Ya sabéis cómo es ella. Ruth intentó decírnoslo. Papá otra vez, y esta vez su voz se quebró. No por tristeza, sino por el fallo estructural de todo lo que había creído durante 5 años. Hace 2 años, Ruth llamó y dijo que Irene estaba haciendo la residencia, que era cirujana. Nos dijiste que Ruth estaba mintiendo, que solo estaba tratando de causar drama. Ruth no sabe la historia completa. ¿Cuál es la historia completa, Mónica? ¡Mamá! Gritando en una UCI. La enfermera en el control de fuera se estremeció. 2 habitaciones más abajo, el visitante de un paciente levantó la vista de su móvil. Y Mónica, acorralada en una esquina, con vías en ambos brazos, mis suturas en su abdomen, hizo lo que siempre hace. Pivotó de la defensa al ataque. Vale, es médico. Bien por ella. Pero abandonó a esta familia. Nunca llamó porque bloqueamos su número. Mónica. La mano de papá estaba en la barandilla de la cama. Nudillos blancos. Porque tú nos dijiste que lo hiciéramos. El monitor cardíaco pitaba. El suero goteaba. Y Mónica, tal vez por primera vez en su vida adulta, no tenía guión. La tía Ruth entró en la UCI a las 9:45 de esa mañana. La había llamado desde la sala de lavado después de la cirugía, no para convocarla como un arma, sino porque Mónica también era su sobrina, y Ruth merecía saberlo. Pero Ruth vino preparada. 5 años de silencio le hacen eso a una mujer con un sistema de archivo y una memoria larga. No se sentó, no abrazó a nadie. Se paró en medio de esa habitación y dijo: he estado esperando 5 años para tener esta conversación y no voy a esperar ni un minuto más. Sacó su móvil, abrió una carpeta que había etiquetado. Me enteré más tarde, pruebas Irene. Dentro, capturas de pantalla de cada correo electrónico que envié a mis padres en esos primeros días desesperados. El PDF de mi baja de la universidad firmado por el decano con el sello oficial. Mi confirmación de reincorporación. Una foto de mi graduación del MIR, yo con un diploma. La tía Ruth a mi lado. El único miembro de la familia en el encuadre. Tendió el teléfono. Mamá lo cogió con manos temblorosas. Y aquí, dijo Ruth, deslizando hacia un hilo de WhatsApp. Esto es de Mónica, enviado a mí hace 4 años. Lo leyó en voz alta. No le digas a mamá y papá lo de la residencia de Irene. Solo los confundirá. Por fin están en paz. La habitación se quedó quieta. Mónica miraba al techo. Tenía la mandíbula tensa, pero el cálculo había desaparecido de sus ojos. Lo que lo reemplazó fue algo que nunca había visto allí antes. La mirada de alguien que se ha quedado sin habitaciones en las que esconderse. Me dijiste que me callara por el bien de la familia, dijo Ruth, mirando directamente a Mónica. Pero esta familia no ha tenido paz. Ha tenido un apagón de 5 años. Ruth se volvió hacia mis padres. ¿Y vosotros dos? Dejasteis que esto pasara. No porque no quisierais a Irene, sino porque querer a Mónica era más fácil. Nadie discutió, no quedaba nada con lo que discutir. Mamá se hundió en la silla junto a la cama de Mónica, pero ya no miraba a Mónica. Estaba desplazándose por el teléfono de Ruth, leyendo mis correos uno por uno. Sus labios se movían mientras leía. Se detuvo en el último, el que envié la noche antes de terminar mi residencia. Sé lo que dice. Lo he releído 100 veces en mi propia carpeta de enviados. Mamá, no sé si leerás esto. Terminé el MIR hoy. Ojalá estuvieras aquí. Sigo siendo tu hija. Nunca dejé de ser tu hija. Mamá se dobló en la silla, no llorando. Era más allá de eso. Era el sonido de alguien encontrándose con el peso total de un error que nunca puede deshacer. Papá estaba de pie junto a la ventana, de espaldas a la habitación, con los hombros temblando. La tía Ruth me dijo más tarde que era la primera vez que había visto llorar a su hermano mayor en 62 años. Ni una sola vez, ni en el funeral de su madre,
ni cuando su fábrica casi quiebra, nunca. Lloraba ahora en silencio de cara al aparcamiento mientras el monitor pitaba detrás de él. Mónica yacía en la cama. Había dejado de hablar. El suero goteaba. Sus ojos estaban fijos en un punto del techo. No quedaba nada que interpretar. Ningún público que la creyera. La persona que había llevado puesta durante 35 años yacía en pedazos sobre el linóleo y ninguna cantidad de encanto o lágrimas o reencuadre inteligente iba a volver a unirla. Te perdiste su boda, Gerardo. La voz de Ruth era tranquila ahora, agotada. El padre de Nacho la llevó al altar. ¿Entiendes lo que eso significa? Papá no se giró desde la ventana, pero habló. 4 palabras, bajas, rotas por el centro. ¿Qué hemos hecho? No una pregunta. No estaba preguntando. Estaba dictando sentencia. Y saber la verdad y saber qué hacer con ella. Esas son 2 cosas muy diferentes. Volví esa tarde, al final de mi turno, 22 horas desde que el busca me despertó. Pero ¿quién cuenta? Mis padres todavía estaban allí. Por supuesto que lo estaban. ¿A dónde más irían? De vuelta a la casa, donde habían pasado 5 años, fingiendo que solo tenían una hija. Mamá se levantó en cuanto entré. Tenía la cara hinchada, los ojos casi cerrados de llorar. Irene, cariño, lo siento tanto, lo siento tanto. Levanté mi mano suavemente pero firme. Te escucho y creo que lo sientes, pero lo siento es una palabra. Es un punto de partida, no una línea de meta. Lo que necesito es tiempo. Papá se giró desde la ventana. Parecía que había envejecido 5 años desde esa mañana. Queremos arreglar esto. Entonces tenéis que entender algo. Mantuve mi voz uniforme. Esto no era ira, esto era claridad. El tipo que solo viene después de haber quemado cualquier otra emoción. Y lo que queda es la verdad. Limpia y simple. No soy la chica que echasteis. No soy la chica que os suplicó que escucharais durante 5 días desde la otra punta del país. Soy alguien que construyó una vida entera sin vosotros. Y si queréis ser parte de ella ahora, será bajo mis condiciones. No las de Mónica, no las vuestras, las mías. Papá abrió la boca. Viejo reflejo. Luego la cerró y asintió. ¿Ah? Un pequeño asentimiento devastado. Miré a Mónica en la cama. Sus ojos estaban abiertos, mirándome. Cuando estés recuperada, dije, tú y yo vamos a tener una conversación, una de verdad. Pero hoy no. Hoy, eres mi paciente. No mezclo las 2 cosas. Me fui. Columna recta, pasos medidos. No me giré. No estoy cerrando la puerta, pero soy yo quien decide cuándo se abre, cuánto y quién entra. 2 semanas después, Mónica recibió el alta. Su incisión estaba sanando. El resto de ella, no tanto. Elegí el lugar. Una cafetería en un área de servicio de la A6, a medio camino entre su piso y mi casa. Terreno neutral. Nacho vino, pero se sentó en una mesa separada cerca de la ventana, fingiendo leer expedientes. No estaba fingiendo. Mónica entró pareciendo alguien que había sido vaciada. Había perdido peso. La cirugía más no comer hace eso. Y la confianza que solía llevar como colonia había desaparecido. Por primera vez en mi memoria, mi hermana mayor aparentaba exactamente su edad. Se sentó, envolvió sus manos alrededor de una taza de la que no bebió, miró a la mesa. No me anduve con rodeos. No voy a gritarte. No voy a enumerar cada mentira. Sabes lo que hiciste. Lo que quiero saber es por qué. Silencio lo suficientemente largo como para que el camarero llamara el nombre de alguien y resonara en las paredes. Luego, voz baja. Porque ibas a hacer todo lo que yo no era, y no podía soportarlo. Dejé que eso se asentara. Eso es honesto. La primera cosa honesta que me has dicho en 10 años. Lo siento, Irene. Sé que lo sientes, pero lo siento no me devuelve los años. Lo siento no pone a papá en mi boda. Lo siento no deshace esa caja que mamá me envió de vuelta. Mis cosas de la graduación del instituto de vueltas como si estuviera muerta para ella. Miró hacia otro lado. Sus ojos estaban húmedos. Lágrimas reales. Ahora conozco la diferencia. Entonces dijo algo que no esperaba. También llamé a tu facultad 2 veces. Intenté que revocaran tu permiso temporal. Les dije que habías fabricado los documentos de cuidadora. La cafetería zumbaba a nuestro alrededor. La miré fijamente. Tu decano no me escuchó. Te protegió. No me protegió, Mónica. Creyó la verdad. No es lo mismo.
Me recosté en mi silla, tomé aire. Esta era la parte que había trazado la noche anterior, sentada en el suelo de la cocina, con la cabeza de hipo en mi regazo, mientras Nacho lo revisaba conmigo como un alegato final. No voy a cortarte de mi vida, dije, pero estoy poniendo condiciones. Mónica asintió, pequeña, derrotada. Dirás la verdad, toda la verdad, a cada miembro de la familia al que mentiste. Cada tía, cada tío, cada primo que pasó 5 años pensando que estaba en rehabilitación o viviendo en la calle. Corregirás cada historia. Lo haré, y lo harás por escrito. Un correo electrónico al grupo de la familia, a las 47 personas. Ruth confirmará que todos lo reciben. Otro asentimiento. Me reuní con mis padres por separado la semana siguiente. Nacho me llevó. Nos sentamos en la mesa de su cocina, la misma mesa donde papá había leído mi carta de aceptación hace todos esos años. La misma mesa donde Mónica había sonreído solo con la boca. Estoy abierta a reconstruir, dije. Pero necesito que vayáis a terapia familiar, los dos. No por mí, por vosotros mismos. Necesitáis entender por qué creísteis una mentira sobre vuestra propia hija y ni una sola vez levantasteis el teléfono para comprobarlo. La mandíbula de papá se tensó. No hacemos eso en esta familia. Por eso exactamente estamos aquí, papá. Mamá puso su mano en su brazo suavemente. Gerardo, por favor. Él la miró. Me miró a mí. Algo detrás de sus ojos se rompió. No abierto. No todavía. Pero se agrietó. Vale. Me levanté para irme. Luego me volví. Una cosa más. El padre de Nacho me llevó al altar. Eso pasó. No podemos deshacerlo. Pero si queréis conocer a vuestros futuros nietos, empezad ahora. No con grandes gestos, con consistencia. Las disculpas caducan, los límites no. Esa es la diferencia entre sentimiento y estructura. Un mes después, la gala del médico del año. 200 personas en el salón de baile de un hotel céntrico de Madrid. Cirujanos, jefes de departamento, administradores del hospital, donantes, miembros de la junta, copas de cristal tintineando, etiquetas con nombres, un cuarteto de cuerda tocando algo clásico que nadie escuchaba. Llevaba un vestido negro sencillo. Nacho estaba en una mesa delantera pareciendo que había nacido en traje. Marga Torres estaba sentada a su lado, de brazos cruzados, con la más leve sonrisa en su cara, la que reserva para momentos que ha estado diseñando durante años. El presentador subió al podio. El médico del año de este año, una cirujana cuya excelencia clínica, compostura bajo presión y compromiso con sus pacientes, han establecido un nuevo estándar para esta institución. DRA. Irene Ugarte, jefa de cirugía de trauma. Aplausos. Ovación de pie del personal quirúrgico que me había visto trabajar. Caminé hacia el escenario, el foco cálido, el podio sólido bajo mis manos. Fui breve. Hace 5 años. Casi lo dejo. No porque no pudiera hacer el trabajo, sino porque perdí a las personas que creía que necesitaba para seguir adelante. Lo que aprendí es que las personas que necesitas no son siempre con las que naces, a veces son las que te eligen. Miré a Marga, a Nacho, a mi equipo en la tercera fila. Luego miré al fondo del salón, última fila. 2 asientos que Ruth había reservado discretamente. Mis padres, mamá con un vestido azul marino que probablemente había comprado esa semana, papá con una corbata que claramente odiaba. Ambos sentados con las manos en el regazo, mirando al escenario con expresiones que solo puedo describir como dolor y orgullo, librando una guerra en la misma cara. Y a veces, dije, con los que naces encuentran el camino de vuelta tarde, pero llegan. Mamá se cubrió la boca, papá se puso de pie. Los aplausos llenaron el resto. Después de la gala, papá encontró a Nacho cerca del guardarropa. Se paró frente a mi marido durante un largo momento. Te debo una disculpa. Debería haber sido yo. Nacho, cortés hasta la médula, le tendió la mano. Con todo el respeto debido, señor. Debería haber sido muchas cosas, pero estamos aquí ahora. Se dieron la mano. Los ojos de papá estaban rojos. No soltó la mano de inmediato. Mónica envió el correo electrónico un miércoles por la noche. Ruth confirmó la entrega a las 47 direcciones. No lo leí hasta la mañana siguiente. Nacho me trajo café y puso el portátil en la mesa de la cocina sin decir una palabra. ¿Sabe cuándo darme espacio? Eran 3 párrafos. Sin excusas, sin lenguaje florido,
solo los hechos al desnudo. Había mentido sobre mi abandono de la medicina. Había fabricado pruebas, había mantenido el engaño durante 5 años. Había impedido deliberadamente que nuestros padres supieran la verdad. Terminó con: Irene nunca abandonó a esta familia. Yo me aseguré de que creyeran que lo hizo. Eso es enteramente culpa mía. Las respuestas llegaron en oleadas. La mujer del tío Pedro llamó a Ruth llorando. Había repetido la historia de mi rehabilitación en un club de lectura hace 2 años. El primo David, desde Londres, envió a Mónica una respuesta de una línea. Ya no sé quién eres. Nuestra abuela, la abuela Juana, 89 años, la matriarca que había dejado de preguntar por mí en Navidad porque Mónica le dijo que era demasiado doloroso, me llamó directamente. Tengo 89 años, dijo, con la voz fina como el papel pero furiosa. Y nunca me ha mentido tan a fondo mi propia sangre. Irene, perdona a una vieja por no verlo. No hay nada que perdonar, abuela. Te mintieron, a todos. Nadie organizó un boicot a Mónica. Nadie envió mensajes de grupo declarándola muerta para ellos, pero la confianza que había acumulado, la moneda que había estado gastando durante 35 años, había desaparecido. Podía sentirlo en el silencio después de su email, en las respuestas que no llegaban, en las invitaciones que silenciosamente dejaron de llegar. Nadie castigó a Mónica, simplemente dejaron de creerla. Y para alguien que había construido toda su identidad sobre ser creída, eso era castigo suficiente. Mis padres empezaron terapia en febrero. Una psicóloga en Valladolid llamada doctora Rey, tranquila, directa, el tipo de mujer que no te deja esquivar una pregunta. Mamá se adaptó inmediatamente. Había estado cargando el peso de su pasividad como una piedra en el bolsillo del abrigo. Y la primera vez que la doctora Rey le puso nombre, habilitar a través del silencio, mamá se rompió en la consulta y no paró de llorar durante 40 minutos. Eso es lo que me contó Ruth. Yo no estaba allí. No era mi sesión para presenciarla. A papá le costó. Fue, se sentó en la silla. Respondió preguntas con las menos palabras posibles. La doctora Rey le dijo. Ruth me transmitió que su necesidad de tener razón, su negativa a revisar una decisión una vez tomada, había sido el muro de carga de todo este desastre. Mónica proporcionó la mentira, pero el orgullo de papá la cimentó en su lugar. No discutió con ella. Esa podría haber sido la primera señal de cambio. A las 3 semanas de terapia, mamá me envió una carta, manuscrita. La ironía no se nos escapó a ninguna de las dos. Te fallé, escribió. No solo cuando creí a Mónica, sino cada vez que elegí la paz sobre la justicia. Cada vez que dejé que el temperamento de tu padre decidiera qué era verdad. Cada vez que te vi parada en la puerta, callada y esperando, y me dije a mí misma que estabas bien, porque era más fácil que admitir que no era lo suficientemente valiente para luchar por ti. La leí en la mesa de la cocina. Hippo estaba dormido en mis pies. Nacho estaba en la habitación de al lado, fingiendo no escuchar. No lloré, pero sostuve esa carta durante mucho tiempo. Luego abrí el cajón donde guardo las cosas que importan. La tarjeta de Sara, mis cartas devueltas, la invitación de boda que volvió sin abrir y la coloqué dentro. Mismo cajón, diferente lado. El progreso no siempre es dramático. A veces es solo reorganizar lo que cargas. Mónica empezó terapia también, la suya propia, separada de las sesiones familiares. Lo sé porque Ruth me lo dijo y porque Mónica lo mencionó brevemente, torpemente. La segunda vez que nos vimos para tomar café. Hemos tenido 3 de estas reuniones ahora, cada una corta, cada una rígida, cada una un poco más honesta que la anterior. La primera vez se miró las manos y no dijo nada útil. La segunda vez me habló de la terapia. La tercera vez dijo algo que realmente aterrizó. No espero que me perdones. Ni siquiera sé si me lo merezco, pero quiero que sepas que estoy intentando no ser esa persona nunca más. Tomé un sorbo de mi café, lo dejé. Entonces demuéstramelo. Las palabras son baratas en esta familia, siempre lo han sido. Demuéstramelo con tiempo. Ella asintió. No presionó, no actuó. Eso era nuevo. ¿La creo? Honestamente no lo sé. He pasado una vida leyendo las actuaciones de Mónica, y todavía no estoy segura de dónde termina su actuación y dónde empieza su verdadero yo. Tal vez ella tampoco esté segura. Tal vez para eso es la terapia. Pero creo en la posibilidad del cambio.
Eso es todo lo que puedo ofrecer ahora mismo. Lleva mi cicatriz quirúrgica en su cuerpo, 18 centímetros en el abdomen superior izquierdo, desvaneciéndose de rojo a blanco durante el próximo año. Cada vez que se vista, cada vez que vea su reflejo, verá la marca dejada por la hermana que intentó borrar. La hermana que, cuando más importaba, sostuvo un bisturí con manos firmes y eligió el juramento sobre la ira. Yo llevo su daño en mi memoria. 5 años de silencio, alojados en algún lugar entre mis costillas. Estamos en paz, de la manera más extraña y dolorosa en que dos hermanas pueden estarlo. Y tal vez con suficiente tiempo real, poco glamuroso y consistente, encontraremos nuestro camino hacia algo que no sea estar en paz. Algo mejor, algo nuevo. Estoy sentada en mi despacho en La Paz. Es tarde. El pasillo de fuera está tranquilo. Esa quietud particular que tienen los hospitales después de que se van las últimas visitas y antes de que la energía del turno de noche se active. Mi placa con el nombre está en la puerta. Mis diplomas están en la pared, no porque necesite verlos, sino porque los residentes sí. En mi escritorio, una foto de boda enmarcada. Nacho, Marga, tía Ruth, 30 invitados, un jardín con luz de octubre. Sin padres en el encuadre, pero en la estantería de al lado, una foto nueva tomada hace 3 semanas. Mamá y papá de pie en el porche de mi casa, con los abrigos puestos, pareciendo un poco perdidos. Las manos de papá están en sus bolsillos. Mamá está a medio sonreír, intentándolo demasiado, pero intentándolo. Es incómodo, es imperfecto, es real. Si estás viendo esto y te ves a ti mismo en mi historia, ya seas el que fue silenciado o el que hizo el silenciamiento, quiero decirte algo. La verdad no caduca. No importa si toma 5 días o 5 años. La verdad tiene una manera paciente de aparecer exactamente cuando más se necesita. No puedes apresurarla, pero tampoco puedes huir de ella. No me vengué de mi hermana. No necesitaba venganza. Me convertí en alguien que no la necesitaba. Y esa resultó ser la respuesta más devastadora de todas. No una trama, no un plan, solo una vida vivida plenamente bajo mis propios términos. Y si estás esperando a que tu familia te vea de verdad. Deja de esperar. Vete a ti mismo primero. Construye la vida que mereces con las personas que aparecen. Y cuando los otros finalmente se den la vuelta, deja que encuentren una puerta que tú controlas. Tú decides cuándo se abre, tú decides cuánto, tú decides quién entra. Eso no es venganza, eso es arquitectura. Domingo por la mañana, primera semana de febrero. Nieve ligera cayendo fuera de la ventana de la cocina. Del tipo que no cuaja, pero hace que todo parezca estar siendo perdonado suavemente. Estoy haciendo tostadas francesas. Nacho está moliendo granos de café, cantando desafinado algo que suena en la radio. Hippo está estacionado bajo la mesa, optimista sobre las migas. Suena el timbre. Me limpio las manos en un trapo y abro la puerta principal. Mamá y papá de pie en el porche con sus abrigos de invierno. Papá sostiene una botella de zumo de naranja como si no estuviera seguro de qué hacer con las manos. Mamá tiene una lata de galletas caseras, sus mantecados, los que solía hacer para cada evento escolar de Mónica, y ninguno de los míos. Hola, dice mamá, nerviosa, esperanzada. Pasad, digo. El café está casi listo. Papá entra, mira alrededor de la cocina como si estuviera catalogando todo. La casa en la que nunca ha estado, la vida que casi nunca supo que existía. Se aclara la garganta. ¿Puedo ayudar con algo? Lo miro. Mi padre, 62 años, de pie en mi cocina por primera vez, pidiendo permiso para ser útil. ¿Puedes poner la mesa, papá? Asiente, va al armario que le señalo, saca platos, los cuenta, me mira. 4. Los pone uno por uno, con cuidado como si pudieran romperse si no es gentil. Nacho le da café. Mamá me abraza junto a la cocina. No un abrazo dramático de película, solo uno tranquilo. Brazos a mi alrededor, frente contra mi hombro. Sin palabras, aferrándose. Hippo golpea su cola. La nieve cae fuera. Las tostadas francesas chisporrotean. No es perfecto. No es la infancia que merecía o la reconciliación que prometen las películas. Pero es real. Y real es más de lo que tuve durante mucho tiempo. Me llamo doctora Irene Ugarte. Tengo 32 años. Y estoy finalmente, lentamente,
cuidadosamente, permitiéndome ser la hija de alguien otra vez. 4 platos. Es un comienzo. Si esta historia resonó contigo, si te hizo pensar en tu propia familia, tus propios límites, o alguien a quien has perdido y encontrado, déjame un comentario. Dime, ¿qué hubieras hecho tú? ¿Hubieras abierto esa puerta? Y si quieres más historias como esta, revisa la descripción para una que creo que te encantará igual. Gracias por estar aquí. Nos vemos en la próxima.